Hoy todo nos parece natural. Nos parece natural que el gobierno esté por concluir su periodo constitucional. Nos parece natural que no haya estado de sitio. Nos parece natural que cada uno pueda decir lo que quiera. Nos parece natural que no haya proscripciones. Nos parece natural que no haya presos políticos. Nos parece natural que no haya provincias intervenidas. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo esto nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo, todo esto junto no se había dado nunca en nuestra historia. Muy buenas tardes, un nuevo programa, una nueva emisión de Hoy Nos Parece Natural, la número 5. Hola Hernán, hola Gaby. Hola Gonzalo, hola Hernán. ¿Cómo andan? Bien. Gaby, Gonzalo, Muy Santi, bien. Tiago. La verdad que excelente. Hernán. Gracias Hernán en la operación. Qué programa el de hoy, ¿eh? Sí, por eso. Vamos a tener a ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, Cristian Colombo, acá en el piso, en breve, en un ratito ya está llegando al estudio, al cual le vamos a preguntar un montón de cosas de ese periodo también bisagra, ¿no? En este derrotero que estamos haciendo de diferentes hitos y momentos de los 40 años de democracia. Así es, y de alguna manera también, por lo menos para mí, interpreto que para vos también, Gonzalo, empezamos a recorrer acontecimientos de estos 40 años de democracia en los cuales nosotros estuvimos desde lejos, porque éramos militantes de base, pero estuvimos involucrados. Exacto. Ya los vivimos como militantes, ¿no? Ya los vivimos. Sí, ya inmersos en el mundo político, y eso uno lo... Haciendo parte de la historia. Exactamente, y uno lo siente de otra manera. Un momento muy, muy duro, pero que, ya lo vamos a hablar después, los resortes institucionales de la Como Constitución todo lo que nosotros venimos tomando desde el primer programa, todos los acontecimientos que podemos decir que son una especie de hitos, o como decís vos, de bisagra, de estos 40 años de democracia, intentamos demostrar lo positivo que tuvieron para que lleguemos hasta aquí. Exacto. La democracia, en definitiva, es un aprendizaje. Y las grandes democracias consolidadas del mundo tuvieron que recorrer también determinados periodos, para poder consolidarse. Seguro. Y en ese momento todavía era una democracia muy joven. Muy joven. Fue la Sigue prueba siendo de una la sigue siendo una Constitución del democracia 94. joven si uno la compara en términos de otras repúblicas del mundo. Sí, hay un hecho también que a mí me parece importante, que tiene que ver con que esa elección de 1999, que de alguna manera fue el comienzo del periodo que vamos a desarrollar en el programa de hoy, que es el gobierno de la Rúa, y luego cómo se salió de la crisis del 2001, fue la primera experiencia de coalición, ¿no? En las elecciones anteriores, la hegemonía bipartidista, de alguna manera, tanto la de 1983 como la de 1989, bueno, ahí había habido una hegemonía muy fuerte, pero acá se constituye la alianza. Se constituye la alianza. Y al igual que en el mundo, marchamos hacia experiencias de coalición en la Argentina. Sí, que eso implicaba aprender a gobernar en esos términos, ¿no? Donde ya la alianza que gobernaba tenía diferentes partidos políticos, o sea, no era fácil la cosa. Y con tradiciones políticas muy fuertes, como es el caso del radicalismo, ¿no? Que incluso se definió aquella fórmula presidencial a través de una interna, Claro. con Graciela Fernández Meijide, que la tuvimos aquí Exactamente. en uno de los programas anteriores, en nombre del FREPASO. Exacto. Y eso determinó, bueno, la candidatura de Fernando de la Rúa en el 99. De la Rúa Álvarez. De la Rúa Chacho Álvarez, un personaje que tiene mucho que ver también en la historia que hoy vamos a desarrollar. A escuchar, sí. Estamos para escuchar entonces ahora la editorial de Hernán, que va a hablar justamente de ese momento tan particular de la Argentina. Así que cuando quieras, Hernán, te escuchamos. El período democrático inaugurado en nuestro país el 10 de diciembre de 1983, el más largo de la historia,
avanzó en consensos políticos e institucionales imposibles de imaginar durante el convulsionado siglo XX. La definitiva subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, la transición pacífica de mando tras elecciones libres en 1989 y la reforma de la Constitución de 1994 fueron los principales hitos de ese proceso. Mucho más complejo fue avanzar en acuerdos vinculados a un modelo de desarrollo y bienestar para todos los argentinos. Los debates en torno a la economía, al rol del Estado, al endeudamiento externo, al federalismo fiscal, entre otros, parecen seguir estancados en posiciones irreconciliables. Hoy mismo, en plena campaña electoral, asistimos a la formulación de propuestas, por ejemplo, que plantean la eliminación misma del Banco Central. Durante los años 90, Argentina vivió bajo el régimen monetario denominado convertibilidad, que supuso canjear, terminar con la alta inflación, crónico problema argentino, por desmantelamiento del estado de bienestar, generando en pocos años una fractura social inimaginable en el país de nuestros padres o de nuestros abuelos. El resultado de ese quiebre fue un creciente descontento social de los sectores más golpeados por el modelo instaurado por el peronismo de Carlos Menem. Sectores bajos, sectores medios, sectores productivos. Pero logró canalizarse democráticamente en lo que se denominó Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, que en 1999 ganó las elecciones produciendo un nuevo traspaso de gobierno de signos políticos diferentes. Ya en aquella campaña electoral, el debate sobre convertibilidad sí o convertibilidad no afloraba con fuerza. Se estaba construyendo una falsa dicotomía que indicaba que para tener estabilidad no había que tocar el modelo de convertibilidad y que por el contrario, una Argentina productiva y redistributiva era sinónimo de alta inflación. El gobierno de Fernando de la Rúa no quiso, sin consensos internos ni externos, resolver esa ecuación y muy pronto estalló la crisis que venía construyéndose silenciosamente desde mediados de los años 90. A 22 años de aquella traumática experiencia, no quiero detenerme en el relato de los hechos, pronto lo vamos a tener aquí a uno de sus protagonistas más destacados. La fortaleza de la democracia argentina, que pudo encontrar una salida dentro del marco de las instituciones, con el Congreso como escenario, es lo que me interesa destacar. Raúl Alfonsín, expresidente de la Nación, presidente en ese momento de la Unión Cívica Radical y senador nacional por la provincia de Buenos Aires, fue actor clave de esa salida. Quien había sufrido un fin de gobierno con olor a golpe económico, batalló para sostener el gobierno de su correligionario Fernando de la Rúa hasta la renuncia de éste, vaciado de poder y con muchedumbres incontenibles en las calles. Qué distinta hubiese sido la salida si en la reforma de 1994 hubiera triunfado su idea de un jefe de gabinete con respaldo parlamentario. Pudo ser posible, quizás, que el presidente culmine su periodo. Podríamos cargar las tintas contra el peronismo. En efecto, hubo dispares comportamientos en el entonces principal partido de la oposición, que gobernaba la mayoría de las provincias y había triunfado en las legislativas de medio término. Pero también es justo decir que Alfonsín encontró en Eduardo Duhalde un inesperado socio para buscar la salida institucional, y la encontraron. El 2 de enero de 2002, tras la fallida designación de Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde jura ante la Asamblea Legislativa con la misión de completar el mandato de Fernando de la Rúa y encauzar la crisis social y política que se vivía. Los ministerios de Justicia y de Defensa serían radicales. El segundo ministro de Economía de esa presidencia, Roberto Lavagna, gozó del aval de Raúl Alfonsín. Fue una experiencia de gobierno parlamentario única en la historia, que permitió salvar la institucionalidad, no sin dificultades. El proceso culminaría con la convocatoria de elecciones, ya con la economía estabilizada
y la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner. Pero esa historia la abordaremos en el próximo programa. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo, sucia la conciencia, pero claro el porvenir, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá ay, 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 ay. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Bueno, de vuelta a nuestro sexto programa de Hoy Nos Parece Natural. Escuchábamos un tema de Turf, Loco un poco. Quería preguntarles a ustedes, ya que charlamos en la primera parte, que ya eran militantes en la época del 2001 y se encontraban en las bases de la Juventud Radical, preguntarles un poco en qué vivían en esos tiempos, dónde estaban, qué hacían en ese diciembre del 2001. Hernán tenía un rol mucho más protagónico, así que le damos la primicia. Diciembre del 2001. Bueno, en ese momento militábamos en la Franja Morada y en mi caso era secretario general de la Mesa Nacional de la Franja. Ya veníamos con mucha discusión, con mucho debate hacia el interior del partido y también, por supuesto, con el presidente de la Rúa. Ustedes recordarán que había ocurrido el breve paso de Ricardo López Murphy por el Ministerio de Economía de la Nación, en la cual ellos habían planteado un fuerte ajuste fiscal que hacía mucho hincapié en el presupuesto educativo y por supuesto que nosotros no podíamos aceptar eso y nos habíamos movilizado en las calles. Pero más allá de esa cuestión, en diciembre del 2001 estábamos en el departamento donde vivíamos, éramos varios
chicos y chicas de la franja de distintos lugares del país, en la avenida Callao al 500, y estábamos mirando un programa, un canal de televisión que todavía está, de cable, que por supuesto mostraba distintas tomas de la ciudad de Buenos Aires, distintos lugares, distintos barrios donde empezaban los cacerolazos y los aplausos y la gente movilizándose Sí. espontáneamente. Esa primer expresión de protesta fue muy espontánea. Y cuando nos asomamos al balcón, me acuerdo que estábamos en un quinto piso, veíamos que venían desde el bajo una muchedumbre hacia el Congreso impresionante. Sí. Y estábamos en Bermudas, hacía mucho calor en Buenos Aires. Me acuerdo que nos pusimos las zapatillas, bajamos y caminamos y llegamos hasta el Congreso. Y una cosa para decir, en esa primer manifestación la gente no pedía la renuncia de Fernando de la Rúa, la gente pedía que se vaya Domingo Cavallo. Exacto, exacto. Yo lo viví quizás de una manera distinta, porque yo estaba involucrado en política, pero en ese momento trabajaba en la empresa de mi padre, en la cual laburé mucho tiempo, que estaba en el microcentro. Y no es que esto fue un día cualquiera, digamos, venían ya varios días que venía habiendo problemas a las 6 de la tarde, concentraciones en Plaza de Mayo, pero llegado estos días 18, 19, 20, 21 de diciembre, un poco era cuando estábamos en la empresa preguntar, bueno, qué estaba pasando para si salíamos antes o no salíamos antes, hasta que directamente, creo que el 21 no se fue a trabajar. Yo el 20 recuerdo haber ido y haber tomado el subte ahí en Plaza de Mayo o en las inmediaciones, porque seguramente esa entrada estaba cerrada, y se veía un clima raro, denso, había mucho. Los bancos habían empezado de noche vallaban, y después durante mucho tiempo en el microcentro los bancos, algunos ponían como excusa que estaban haciendo obras, pero tenían esas vallas con fenólicos de madera que impedían el acceso. Un momento fue un mes muy complicado. Fue un mes o un poco más de furia. De furia. La ciudad parecía una ciudad en guerra, ¿no? Porque según fueron pasando los días, empezaron los enfrentamientos en las calles, incluso peleas a pedradas. Sí. Bueno, luego tuvimos también la intervención policial en algunas oportunidades. La primera marcha fue muy pacífica, la primera movilización, la espontánea. Luego, por supuesto, también las organizaciones políticas, fundamentalmente las de izquierda, empezaron a organizar sus propias movidas, y todo se fue poniendo más complejo según pasaban los días. Me dicen que ya está en los estudios de Sónica. Bien. Nuestro invitado de hoy. Excelente. Entonces ya, después de este temita de música, venimos con Cristian Colombo, ex jefe de gabinete de Fernando de la Rúa.
sexto programa y es el quinto en realidad. Así que bueno, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Cristian Colombo, que fue presidente del Banco Nacional de Desarrollo durante el gobierno de Alfonsín en el año 85. En el año 1999, fue presidente del Banco Nación y en octubre del año 2000 fue designado como jefe de gabinete de ministros de la República Argentina de la mano de Fernando de la Rúa, cargo que ocupó hasta el último minuto de ese diciembre. Bueno, bienvenido, ¿Qué tal? Cristian. Buenos días, ¿cómo les va? Agreguemos que es un amigo del Levenson. Es un amigo de la casa y no va a muchos programas, así que doblemente gracias por acercarte, Cristian, a compartir tus reflexiones sobre aquel momento difícil para el país. Antes de entrar, leía que vos justo asumís el día que renuncia Chacho. Exactamente. Exactamente. Unas horas antes. Unas horas antes. No sabías nada. No, en absoluto. Es más, había hablado con él y él estaba de acuerdo. Porque, digamos, se hablaba todo ahí. O sea, estaba todo perfecto y renunció Y se fue. y se fue. ¿Qué sentiste vos que acababas de asumir y alguien que formaba parte de la fórmula presidencial renunciaba? ¿Cuáles pensaste que eran los desafíos entonces en ese momento? Los desafíos eran muy superiores a los que pensaba ex ante, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo un cambio de gabinete en un gobierno que la renuncia de una parte importante de la fórmula presidencial, ¿no? Que ha sido elegida por el pueblo. Una cosa es ser elegido por el presidente para ocupar un cargo y otra cosa es renunciar a un mandato popular. Bueno, entraste con una forma de un gobierno, de una alianza que en pocas horas quedó completamente, bastante Sí, diferente, absolutamente, digamos. absolutamente. Si bien podemos tener todas las dudas si estaba funcionando la alianza esa como alianza de gobierno, lo cierto es que fue un shock para la ciudadanía. ¿Cómo se comportó el peronismo en ese momento? Porque recuerdo que una de las discusiones más importantes fue ver quién se convertía en presidente del Senado, en presidente provisional del Senado, para estar en la línea de sucesión presidencial, ¿no? No, pero eso fue posterior. Ah, Eso fue posterior a las elecciones del año 2001, de octubre, cuando el peronismo obtiene la mayoría absoluta, que es para claro, el último tramo del gobierno. el último tramo del gobierno. Previamente a eso no había que hacer ningún cambio. De hecho, el sucesor natural siguió siendo Mario Lozada. Mario Lozada, Uh-huh. que era el presidente provisional del Senado. Que era el presidente provisional del Senado. Ahí en la serie 2001, que no sé si la viste, se muestra y se habla mucho de salir de la convertibilidad o no salir. En ese momento en el gobierno, ¿ustedes se lo planteaban a Fernando? ¿Era una posibilidad? Porque contaba Ramón Puerta que cuando Brasil devalúa en el año 98, él le dice a Menem si no era la oportunidad para hacer algún ajuste con la convertibilidad. Y Menem le dice no, que el costo lo paguen otros. ¿Ustedes sentían que si salían de la convertibilidad el costo lo pagaban ustedes? Claramente, presidente, sí. Había sido una promesa electoral el no salir de la convertibilidad. Y por otro lado, si bien se discutió y se hablaba, todos los mensajes conducían a que el presidente no quería salir. Lo nombra a Cavallo, al creador. No parece, Cavallo le trata de buscar la vuelta con la convertibilidad ampliada, primero incorpora el euro, después el factor de empalme, infinidad de medidas que toma, pero
claramente no era algo ni siquiera que estaba en la sociedad, ni en la dirigencia política. Muchos ahora vienen y dicen yo lo dije antes. En realidad fueron muy pocos. Si ustedes agarran los diarios de la época, no había mucha gente que hablara de la convertibilidad. Incluso en la campaña electoral, en un primer momento, la fórmula del peronismo, que era en que basaba Duhalde, habló por un instante de esto, pero rápidamente lo sacó porque la gente no lo quería. De hecho, el último día del gobierno sale una encuesta en el diario La Nación, que la mayor parte de la gente no quería salir de la convertibilidad. Y por el recuerdo de la inflación y lo que había significado la estabilidad. Bueno, claramente. Y después que era algo que uno habla de salir fácil, había dos formas de salir, como se hizo, que fue por explosión, y una explosión muy fuerte. 5 presidentes, consecuencias sociales, aumento de la pobreza y demás, y la otra era mediante un proceso de diálogo que llevara a lograr una mayoría en el Congreso para cambiar las leyes, porque la convertibilidad era una ley del Congreso. Para cambiarla había que hacer eso, y yo recuerdo que incluso los pactos federales que se firmaban, los gobernadores de todos los partidos pedían que la coparticipación se garantice en dólares. Claro. Entonces, no era un operativo que uno lo pudiera hacer mediante un decreto. Claro, estaban otros conceptos. Y no había margen social, había sí preocupación, porque lo que se encontró el gobierno es con un déficit muy grande, incluso más grande del que había dicho el gobierno del presidente Menem, que había sido financiado en su última parte, recuerdan, con la venta de la acción de oro de YPF. Exacto. Que es un recurso de una vez. Claro. Pero al año siguiente el déficit aparecía de vuelta, con una deuda externa muy, muy grande, como ustedes decían, con la devaluación de Brasil, pero aparte de eso, con un nivel de recesión que arrastrábamos desde el año 96, 97. Claro. Y haciendo de alguna manera un paralelismo con la situación económica actual, ¿había posibilidad de financiamiento externo? ¿Lo intentaron? No. Financiamiento externo lo tuvimos hasta que el Fondo Monetario Internacional canceló eso. Lo que hubo ahí es un gran cambio en la política de Estados Unidos. Ahí asume Bush hijo, en una elección que le gana a Gore. Y la política del Fondo Monetario Internacional cambia hasta que el último desembolso que logra la Argentina fue el 11 de septiembre, el día del atentado a las Torres Gemelas. ¿Crees que quisieron que el ejemplo de Argentina fuera una especie de escarmiento? Y así lo verbalizaban. Ahora, acá no es cuestión de echar culpas. De echar culpas, porque también hubo errores propios, grandes, errores políticos, a mi juicio, y entonces echarle solamente la culpa a que el otro no quiere darte crédito en un país que sistemáticamente ha incumplido
los compromisos y se ha declarado en default tantas veces como terminó siendo acá, en un congreso que en una sesión bastante papelonesca aprueba la entrada en default de la Argentina. Pero vos ves algún paralelismo entre lo que ocurrió en el 89, cuando nos quedamos sin financiamiento con alguna participación de algún operador como Cavallo, por ejemplo, por lo menos eso es lo que se dice, con lo que ocurrió 10 años después? No, yo creo después. Que hoy en día Argentina no tiene crédito. No tiene crédito. No tiene crédito. Se ha financiado con crédito interno. Se ha consumido las reservas. Ha tenido, si vos querés, mala suerte en términos de la sequía y todo lo demás, que en un monto importante de falta de ingresos, pero lo cierto es que hoy Argentina no goza de crédito desde el cuasi default declarado por Macri, ¿no? Ahí creo que fue la última vez que el fondo libremente dio los fondos. Cristian, te llevo un poquito de nuevo a esa época, y nosotros hoy vemos que, pese a todo, como te decía antes, los resortes institucionales funcionaron y seguimos en democracia en un momento muy complicado. ¿Cómo se portaron o cómo actuaron esos actores para que eso se diera, digamos? Hubo seguramente muchísimo diálogo entre todas las fuerzas políticas. ¿Cómo se comportó la iglesia? ¿Cómo se comportaron los sindicatos? Que siempre son actores claves en esos momentos. Bueno, en realidad hubo un último, yo creo que intento de diálogo y de hacer que el gobierno permaneciera, que fue la reunión de Cáritas, que se hace el 18, el 19 de diciembre del 2001. Yo creo que ese fue un intento importante, porque había la presencia de los dos ex presidentes, estaban todas las fuerzas sociales, estaban la CGT, la CTA, la industria, el comercio, la sociedad rural, los bancos, los presidentes de los partidos, de todos los partidos, en un intento de darle mayor institucionalidad. Porque, digamos, salimos mediante un zafarrancho que al más puro estilo argentino después lo compusimos, pero 5 presidentes en un día, los niveles alarmantes de pobreza a los cuales llegamos, no es una salida institucional muy limpia. Después lo que privó fue básicamente el diálogo entre el radicalismo y el peronismo para hacer la transición, que tampoco pudo completarse, porque Duhalde tuvo que llamar elecciones antes de cumplir con el mandato, y habían pasado 4 presidentes, si bien algunos duraron un fin de semana o un día, pero la situación era terriblemente inestable y demostraba que no había posibilidad de mucho acuerdo, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, ¿no? Es decir, ahí había grietas y fisuras muy grandes. Te iba a preguntar justo eso, si existió en algún momento la intención del gobierno y en todo caso la intención del peronismo de una jefatura de gabinete de tipo parlamentario donde el presidente permaneciera y el peronismo gobernara o cogobernara. Sí, en una situación en la cual vos no sabías quién te lo estaba diciendo.
porque había divisiones muy grandes. Vos no sabías si el que te venía a hablar venía con un mandato de Duhalde o de Rucauf o de los gobernadores de las provincias chicas, porque Claro. vos fijate que esto arranca con un Puerta que finalmente no acepta los 3 meses de la presidencia porque quería más. Rodríguez Salo acepta por 3 meses, pero con la intención de quedarse para completar el mandato, y finalmente aparece Duhalde. Bueno, estas divisiones existían en el peronismo, y claramente en la alianza en ese momento ya existía, ustedes recuerden, se había ido primero Lilita Carrió de la alianza, después se fue Chacho Álvarez y alguna gente llegada a él, otra se quedó. Esto fue, te diría, se salvó la institucionalidad de una manera bastante difícil de decir que era justo la institucionalización. Correcto. Pero bueno, se dio un paso adelante, y el aprendizaje de esto es que después a los últimos 3 presidentes de la Argentina, todos dijeron que se iban a ir en helicóptero, y todos terminaron su mandato. Exacto. Entonces, de alguna manera, el aprendizaje en ese terreno estuvo, porque tanto a Cristina como a Macri como a Alberto Fernández, en su momento empezó a circular que se iban, que no terminaban, y esto no fue así, se terminó, y bueno, y aquí estamos, en una nueva etapa. Ahora quiero ir a esta nueva etapa y preguntarte algunas similitudes del se vayan todos que se decía en esa época y el se vayan todos que propone un candidato de ahora. Pero algo que me llamó mucho y me llama mucho la atención es que vos acompañaste en un grado de lealtad impresionante a Fernando de la Rúa hasta el último minuto, y fuiste prácticamente el último que se fue de la Casa de Gobierno. Contamos alguna impresión que te quede de eso, Cristian. Nada, fue un momento muy desagradable, muy triste, que encima terminó con un montón de muertos a lo largo y a lo ancho del país. Fue un proceso doloroso. La verdad que no hay mucho que rescatar. Finalmente terminamos en manos de la violencia y con una ausencia de diálogo muy importante. Que se vayan todos duró prácticamente todo el gobierno del presidente Duhalde. Claro. Y reconstituyó un poco la presencia o la imagen presidencial recién Kirchner, en una elección en el cual el más votado no se presenta al balotaje. Es decir, hay cosas acá que continúan. Es decir, yo creo que la falta de un diálogo profundo está faltando en la Argentina, y la falta de objetivos comunes más allá de las miradas que puede tener cada sector está faltando. Y creo que bueno, que va a ser hora de que la dirigencia política y la dirigencia en general encuentre o se ponga de acuerdo hasta en lo que está en desacuerdo. Porque yo creo que esta va a ser un poco, este es el gran desafío. A mí me extraña que en una elección como la que está transcurriendo en estos momentos, en el cual hay un cambio generacional formidable,
si ustedes lo miran un poco, en términos de edad me refiero, y en términos de fin de algunas dinastías casi, en algunas provincias, en algunas municipalidades. Yo creo que es un hecho importante en términos de la institucionalización. Eso. Lo que me parece que todavía falta es buscar cosas comunes, faros a donde entusiasmar a la sociedad que hoy está confundida. Vos decís entonces que quizás en los últimos 20 años la pelea kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo y macrismo permitió que no pudiéramos avanzar en esos consensos. Sí, yo no sé si macrismo o kirchnerismo, es decir, en general te diría que el diálogo ni siquiera de políticas de Estado, ¿no? De ponerse de acuerdo dónde queremos llevar al país, es muy difícil. No se pudieron poner de acuerdo en entregarse la banda presidencial. Bueno, no, pero cuando uno ve y habla de institucionalización, este es un país que hace 6 o 7 años no tiene un procurador. O un defensor del pueblo. Bueno, un defensor del pueblo. Que no podemos completar la Corte Suprema de Justicia, que no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia, cuando se había logrado una Corte. Es decir, a mí me parece que hay caminos que hay que profundizar. Yo creo que el tema de la justicia, el tema que ha aparecido últimamente de todos los servicios de inteligencia, que han pasado, todos los gobiernos han tenido algún tipo de dificultades en esa área. Entonces yo creo que esos son temas que merecerían ser hablados. La pérdida de crédito de la Argentina en el mundo es llamativa. La pérdida de competitividad que hemos tenido como país es muy fuerte. Si uno mira los 40 años de democracia, ahí ha habido una cuenta pendiente. Hay una cuenta pendiente en cuanto a dialogar más, y era por ahí lo que necesitábamos en la Argentina y no es lo que la sociedad por ahí está demandando o entiende que demanda, pero sí es cierto esto de cuando se habla de irse con el helicóptero, eso es algo que la sociedad me parece que lo entendió y entiende que no es algo positivo y nunca más se volvió a plantear algo tan drástico como eso, pero sí va a ser drástica en la soberanía del voto, digamos. Me parece que ahí hay algo ganado, al menos una cosa. Quería preguntarte, en realidad ahora, volviendo un poco para atrás, el rol de Alfonsín en ese tiempo, siendo también presidente del partido, también porque hay una cosa que se dice que Alfonsín lo dejó, lo abandonó un poco a De la Rúa. ¿Qué pensás de eso, si eso es así o no? Y ¿cómo fue su participación en esa reconstrucción luego? No, el papel en la reconstrucción fue claro y fue de apoyo para salir en una situación muy difícil. Y yo creo que gran parte de eso fue el impulso que él le introdujo a una situación institucional muy grave. Con respecto al otro, está claro que había una diferencia que no venía de ahí, venía de mucho tiempo atrás, con respecto a la visión económica de Alfonsín y de la Rúa. Claro. Ahora, Alfonsín no jugó en contra. Alfonsín decía lo que pensaba y él estaba, enardecido con la convertibilidad. Claro. Desde siempre. Y la presencia del doctor Cavallo en eso fue disruptiva. No en la relación entre los presidentes, que pensaban diferentes, pero para abajo era disruptiva.
Y eso fue un poco uno de los motivos que uno le ofrece flancos débiles a la oposición, Claro. para que la oposición lo aproveche. Yo creo que eso es otro de los de las cosas que vienen perdurando, que parecería ser que las alianzas que hemos generado no son estables. Ujú. Por X, por Z, porque me gusta pero no me gusta, porque me creo el dueño de la pelota y hago pactos Ujú. con quien quiera. Es decir, yo creo que es todo falta de diálogo y de que no somos claros en qué estamos buscando cada uno de los que pensamos distinto, con todo el derecho del mundo. Quizás, sí. No, no. No, quizás digo, en estas coaliciones lo que primó más fue nos une el espanto hacia alguien que el proyecto común, y por eso las alianzas no son fuertes. No sé si no son fuertes, porque de hecho ganaron las elecciones. Ujú. Es decir, se logró el acceso al poder, que es una parte importante. No pudieron perdurar. Y esto de alguna manera habla que hay problemas que no se zanjaron, Exacto. que se impusieron de alguna manera. Después siempre hay gente que arma y desarma con una facilidad. Sí, mandadas a hacer. Mandadas a hacer, pero no me parece que sea el camino. ¿Crees, Cristian, que el camino es el que plantea uno de los candidatos presidenciales ahora de cara al balotaje de un gobierno de unidad nacional? Yo te diría que eso me suena como demasiado pomposo. Yo te diría que me gustaría que se sienten en el Congreso y seamos capaces de discutir leyes. El trabajo en el Congreso los últimos años del gobierno de Macri y los últimos años de acá ha sido un trabajo muy flojo, que no han salido leyes que han cambiado la vida de la gente. Fíjate que hasta las que salieron por unanimidad son malas leyes, como la ley de alquileres, es el ejemplo. Está todo el mundo enojado, de un lado y del otro. Entonces me parece que falta un poquito de análisis y no creer en los facilismos. No hay quien nos solucione. Ujú. Tampoco vamos a arreglar todo con la motosierra, Ujú. ni vamos a hacer todo a pagar todo el ajuste que es necesario a la clase política. Ujú. Esto es engañar al prójimo. Cristian, última pregunta que le hacemos a todos los invitados, porque ya se nos acaba el tiempo, podríamos estar varias horas más charlando con vos. Es llevarte a la elección del 30 de octubre de 1983, ¿dónde recibiste los resultados? ¿Dónde estabas? Hasta los primeros resultados los recibí en la misma casa que vivo hoy. Y que por esas cosas del destino en ese momento se había transformado casi en un comité que funcionaba día y noche. Muy bien, muy bien. Y Gaby te va a hacer un regalo que le hacemos también a todos los invitados. Un regalito, un Alfonsín en 3D para poner en la biblioteca, Bueno. queda muy bien. En agradecimiento a darnos tus minutos, fundamentalmente, como dijo Gonzalo,
Pocas veces Bueno. has participado así en una cosa como esa, así que estamos muy Bueno, gratos desde el instituto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Cristian. Y suerte a ustedes que ahora les toca. Gracias, Cristian. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hoy todo nos parece natural. Nos parece natural que el gobierno esté por concluir su periodo constitucional. Nos parece natural que no haya estado de sitio. Nos parece natural que cada uno pueda decir lo que quiera. Nos parece natural que no haya proscripciones. Nos parece natural que no haya presos políticos. Nos parece natural que no haya provincias intervenidas. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo esto nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo, todo esto junto no se había dado nunca en nuestra historia.